primero es la seguridad de la República Dominicana. Después nosotros le explicaremos, si necesitamos dar esa explicación, por qué lo estamos haciendo. Nosotros lo advertimos en las Naciones Unidas, o que ellos y todos los países que se habían comprometido actuaban con responsabilidad en Haití, o nosotros actuaremos con la responsabilidad debida en la República Dominicana. Siguiendo esas instrucciones, la Dirección General de Migración informó que durante los últimos días repatrió 7.217 extranjeros. La medida, insertada en el derecho que por ley le corresponde al país como a cualquier otro, encendió de inmediato las voces del gobierno haitiano y sus defensores, que arguyen se trata de una acción antihumanitaria. Pero es una situación que lleva décadas, movimientos migratorios descontrolados y deportaciones que en coyunturas como la actual se intensifican. El diagnóstico de migración de República Dominicana y Haití del Observatorio Binacional sobre Migración, Medio Ambiente, Educación y Comercio presenta estas cifras. No obstante, la evidencia parecería confirmar que estas expulsiones no resuelven el tema. Entre 2012 y 2017, según la Encuesta Nacional de Inmigrantes, la población de origen haitiano en el país pasó de 688.144 a 750.174 personas. A pesar de que varios analistas estiman que estas cifras están subestimadas, las mismas demuestran que el crecimiento de este grupo poblacional ha sido imparable. La razón para que esto ocurra parece perfecta: la perenne crisis de Haití, la falta de un efectivo control fronterizo, la corrupción que se lucra del tráfico de personas y la aparente facilidad para trabajar en la industria agrícola y de la construcción por salarios más bajos que los dominicanos de este lado de la frontera. Mientras el gobierno dominicano ha reiterado en diversos foros internacionales que no puede hacer más de lo que ya hace por sus vecinos, aflorando los datos del Servicio Nacional de Salud que indican que la República Dominicana invierte cada año entre 10.000 y 15.000 millones de pesos en la atención a pacientes haitianos en los hospitales públicos. Y al mismo tiempo, la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad precisa que el Ministerio de Educación gasta más de 22.600 millones de pesos anuales en estudiantes del vecino país. El presidente Luis Abinader ha sido coherente y firme al defender la nación como corresponde. ¿Lo entenderán en algún momento los detractores? La mirada en contexto con el controvertido tema de las deportaciones. Esta noche damos la bienvenida al ex juez magistrado Juan Miguel Castillo Pantaleón, quien es un abogado especialista en temas migratorios. Juan Miguel, qué gusto tenerte por aquí. Para mí es un verdadero honor y un gusto estar con Un ustedes. lujo recibirlo. El tema tiene muchas aristas. Tiene la arista moral, pero también tiene la arista que corresponde al derecho que tiene el país de establecer el control, no solamente con los migrantes ilegales haitianos, sino de cualquier nacionalidad. ¿Cuáles son esos otros visos desde los cuales podría verse la situación? Mira, el tema de la migración envuelve una cantidad muy grande de facetas. Primero es una expresión, el control del ingreso, permanencia y salida de extranjeros, es una de las facultades soberanas de todo Estado. Eso le llaman en el derecho internacional público parte de la esfera del dominio reservado de los Estados. Es decir, el orden internacional reconoce todos los países. Todos los países, porque es una de las expresiones del ejercicio soberano de los Estados, claro, tener el control sobre su territorio y la población. Lógico. Entonces, obviamente la migración es un fenómeno universal que acompaña el comportamiento de especies. El ser humano es el animal que ha dominado el planeta. Va ocupando, desde que surgió el primer homínido en África, todo espacio en el confín del planeta Tierra. El ser humano migra de un lugar a otro por razones de supervivencia, búsqueda de mejores condiciones para su desarrollo personal. Las fronteras son realmente un constructo moderno y artificioso, porque las distintas comunidades, obviamente, van desarrollando sus propios intereses, sus propias estructuras sociales que terminan siendo políticas, y eso crea los estados.
el mundo está dividido en países, en estados, porque eso es parte del desarrollo evolutivo del ser humano. Y obviamente, al igual que en la proyección del comportamiento individual, que empieza por la protección del techo familiar, del hogar, frente a los intereses de tus vecinos, luego sigue el de la tribu y luego el de la nación completa. Porque es una cosa que vamos a decir, una proyección de derecho natural. Entonces, ¿qué ocurre? Los estados tienen en el ejercicio de la protección de esos dominios de su propio interés para garantizar su propia supervivencia, que proteger sus propios intereses. Entonces, la administración de sus recursos es algo que los gobiernos velan por ello. Tú puedes, dentro del contexto del respeto a los derechos más elementales, que es una conquista de la humanidad, hablar de derechos humanos, es decir, todo el mundo tiene derecho a la salud, intrínseco, claro. Obviamente, primero está la protección, obrar por la protección y la garantía del acceso a esos derechos de los tuyos antes que los del vecino. Pero, magistrado, entonces, cuando el Estado establece estas reglas, está velando. Pero si tenemos ese derecho, ¿por qué nos cuestionan tanto cada vez que ejercemos nuestro derecho de deportar indocumentados? Mira, todo esto que yo estoy tratando de explicar de la manera más elemental, pero para que se entienda, porque si es muy jurídico, entonces uno no... hay gente que no lo puede entender. Y la finalidad de esta participación es hacer que la gente tenga ciertas herramientas de entendimiento de que si lo que estamos haciendo, no solamente jurídicamente lo correcto, cosa que ya expliqué. O sea, desde el punto de vista del derecho internacional, estamos haciendo lo correcto. Entonces, pero desde el punto de vista ético-moral, tanto? si nosotros lo que estamos haciendo es lo correcto, es decir, si estamos en el lugar ético, bien. Sí, también es así. Sin embargo, y ahora voy a echar manos al refranero para que la gente lo pueda entender. Hay un refrán, Lice, que dice que para que la muerte vaya a tu casa, que vaya a la ajena. Claro. Hay otro que dice que primero está yo y después está Susana. Claro, también. Obviamente hay una escala de intereses en el cual, obviamente, hay ciertas cosas que no se dicen, pero el egoísmo está moralmente justificado cuando de ello depende la supervivencia de aquello a lo que debes proteger primariamente. Claro. El Estado Dominicano, en medio de la disolución del Estado haitiano, que es un Estado fallido, que está generando un movimiento humano espontáneo, además de los factores de atracción que tiene el desarrollo mayor de un país que, aunque pobre, está en vías de encaminarse a alcanzar otros niveles de desarrollo humano, como República Dominicana. Pues obviamente esta gente llega aquí desesperada, la necesidad tiene cara de hereje. Sin documentos, sin acta de nacimiento, sin pasaporte, no tienen nada. De lo cual se aprovecha la red mafiosa que ha existido desde siempre. Claro, entonces está todo lo demás. Eso es una parte, porque que es lo más particular. Pero está también el dominio geopolítico de los imperios, que tienden a imponerse para canibalizar los recursos de los países periféricos más pobres y más débiles. Es decir, hay un gran... Eso deja también un rastro de pobreza que el despojo y la sobreexplotación, primero colonial y luego con otras formas neocoloniales que existen actualmente, porque entendemos una situación de neocolonialismo de parte de los imperios que son potencias económicas regionales. Entonces, eso va dejando un rastro de atraso, unas consecuencias que es mejor que lidie, que vaya esa necesidad y la resuelva el otro. Entonces, hay mucho de hipocresía en eso. Es decir, hay toda una connivencia con esa culpa colectiva de la comunidad internacional de que la situación en la que ha devenido el Estado haitiano sea absorbida por otro para que eso no llegue a sus costas. Entonces, toda esa coreografía de hipocresías tiene como telón de fondo hablar de cosas que suenan bonitas. Los derechos humanos, la solidaridad. De eso es que se trata. Estamos conversando con el abogado especialista en materia de migración, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, también ex juez de los tribunales de la República Dominicana y un gran amigo. Tenemos, Lisette, por Zoom directamente al ex director de la Dirección General de Migración, el doctor José Ricardo Taveras, quien también fue diputado por el Partido Fuerza Nacional Progresista. Damos la bienvenida. Muy buenas noches, doctor José Ricardo Taveras, ex director general de Migración. ¿Me escucha? Bueno, se ha caído la conexión, pero mientras la restablecemos,
Con el permiso, doctor Castillo. Bien ustedes, porque yo no... A propósito de la situación actual, hoy se produjo algo muy interesante que nosotros hemos querido incluir. Es que en la mañana de hoy, y por instrucción del primer ministro de Haití, se produjo una reunión que fue encabezada por el interino Carlos Hercule. Se trata de una sesión de trabajo en la mañana de este martes en la residencia oficial sobre el establecimiento de un grupo multitrabajo sectorial de acogida y atención a migrantes haitianos. Pongan atención, es la primera vez que escuchamos de autoridades haitianas hablar de atención a sus nacionales. Y continúo, en esta reunión participaron los ministros de Economía y Finanzas, de Asuntos Sociales y Trabajo, de Salud Pública y Población, la ministra de la Condición y los Derechos de la Mujer, el delegado de Asuntos Humanitarios y Solidaridad ante el primer ministro, las direcciones generales sectoriales y los socios de organismos internacionales como el Sistema de Naciones Unidas y en particular el coordinador residente de las Naciones Unidas para acciones humanitarias en Haití. 6 puntos se establecieron en esa mesa multisectorial de trabajo. 1, acogida a los inmigrantes haitianos, bueno, a los que regresan, a los ciudadanos. 2, directorio de migrantes haitianos. 3, documentación y actualización de documentos de identidad. 4, reintegración de los migrantes haitianos. 5, coordinación de comunicación e incidencia a favor de los migrantes haitianos. 6, incorporación del desafío migratorio a la evaluación rápida del impacto de la crisis y la actualización de las hojas de ruta ministeriales. Este grupo de trabajo multisectorial se ha declarado en sesión permanente y estableció que la próxima reunión la va a realizar este viernes 11 de octubre, donde van a fijar una posición. Nos ha parecido interesante los puntos que han planteado porque, repito, es la primera vez que se escucha, más allá de una queja contra la República Dominicana, que están en disposición de hacerse cargo de los que están regresando a su tierra producto de estas deportaciones. Ojalá que eso pueda ser concreto y se aplique correctamente, porque es en realidad lo que procede. Víctor. Con permiso, don Juan Miguel Castillo Pantaleón, un minuto para dar la bienvenida. Tenemos ahora sí directamente vía Zoom al doctor José Ricardo Taveras, exdirector general de Migración. ¿Me escucha? José Ricardo, buenas noches. Bueno, te escucho un poco mejor en este momento. Muy buenas noches. Un gran placer de compartir con ustedes. Felicitarlos con la salida de este interesante programa al cual le auguro muchos éxitos. Gracias. Y sobre todo aprovechar para saludar al buen amigo Juan Miguel Castillo Pantaleón, que me honra el hecho de que ustedes me permitan hablar junto con él. Hoy estamos poniendo la mirada en el controvertido tema de las deportaciones, así como compartimos lo que sucedió hoy con la conformación de una mesa de trabajo permanente desde la primera magistratura de Haití. Nos llega un documento que fue emitido por la Fundación SILE, una organización binacional fundada en Santo Domingo en el año 2005 y presidida por 2 autoridades eclesiásticas, una del lado dominicano y otra del lado haitiano, y tiene como fin promover la amistad, la solidaridad y la cooperación entre los pueblos de la isla. El 4 de octubre pasado, tras el pronunciamiento del gobierno dominicano instruyendo las deportaciones, la Fundación emitió este documento, que es extenso, pero interesante, y nosotros nos hemos permitido seleccionar algunos de los puntos más relevantes. Por ejemplo, que reconoce el derecho del país, obviamente, a las deportaciones, y que aunque es comprensible la frustración dominicana respecto a la apatía de la comunidad internacional, es difícil justificar moralmente la expulsión de personas que huyen de la violencia en Haití, con más de 700.000 desplazados internos, es decir, en su territorio. La Fundación SILE añade que el protocolo de identificación de migrantes ilegales y su retorno asistido
establecido en las nuevas disposiciones dominicanas y que propone una colaboración con las autoridades haitianas y condiciones de retorno dignas, es un avance positivo siempre que se aplique correctamente para asegurar la coordinación y la asistencia consular y preservar los derechos de los repatriados. Sugiere asimismo que los afectados reciban información clara sobre sus derechos y opciones legales durante el proceso de repatriación, para lo cual solicita, pide, invita a los organismos internacionales y a las ONG que ayuden con esta tarea. Y agrega que en el discurso público, el ejercicio soberano del derecho a la repatriación por parte de la República Dominicana no debe interpretarse como una acción política contra Haití o sus nacionales. Señores, nosotros continuamos la mirada esta noche, el controvertido tema de las deportaciones. Reiteramos que tenemos vía Zoom al exdirector general de Migración, exdiputado y abogado José Ricardo Taveras. José Ricardo, buenas noches nuevamente, gracias por estar con nosotros. ¿Me escuchas? Muy buenas, Víctor. Gracias. José Ricardo, ¿cómo evaluar las constantes presiones y los cuestionamientos que desde los organismos internacionales y otros países le hacen a la República Dominicana cuando nuestras autoridades gubernamentales deciden que los indocumentados que se encuentran en nuestro país tienen que ser deportados? Tenemos un tema. ¿Me escuchas, José Ricardo? De interferencia muy fuerte. José Ricardo, bien la pregunta. Te reitero, ¿cómo trabajar, cómo manejar las constantes situaciones de cuestionamiento que hacen otros países y organismos internacionales cada vez que las autoridades dominicanas deciden que indocumentados, que ciudadanos ilegales que están en nuestro territorio sean deportados? Mira, nosotros tenemos que acostumbrarnos a que eso va a ser así, porque hay dos cosas: está Haití y está Haití S.A. Llamémoslo así. Haití es un drama, un universo de dramas, y al mismo tiempo una corporación de la cual mucha gente saca interés. Hay un modus vivendi del usufructo del drama ajeno en torno al tema haitiano. Y nosotros tenemos que saber que hay fondos asignados de las grandes potencias, que los intereses locales también presionan para que la presencia de esa mano de obra indocumentada se mantenga en el territorio nacional, ilegal por demás, porque eso también gravita en el deterioro de la apreciación del mercado de trabajo. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que convivir con esas críticas. Ahora, lo que tenemos que ser eficaces, rebatiéndolas. Porque ¿cómo podemos ser eficaces? La República Dominicana no va a poder resolver este problema sin incurrir en sacrificios. Y los sacrificios tienen que ver, como por ejemplo, poner el servicio diplomático centrado en este tema. Blindar la frontera, porque los esfuerzos de deportación valiosos siempre se han hecho, unas veces más que otros, según los recursos de que disponga migración. Pero tú no ganas nada con que se anuncie que se van a sacar 10.000 personas cuando el país completo sabe que van a salir 10.000 y probablemente entren otros 13 o 15.000, porque la frontera ha sido deglutida por el proceso de corrupción y por las prácticas antiéticas que hay, no solo de los guardias fundamentalmente, pero también de sectores civiles vinculados al tráfico, a la trata y tráfico de personas. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que estar conscientes de que hay una determinación de intereses extranjeros y locales. En contra de los intereses. Debido a que nosotros seamos un territorio de compensación. Claro. Pero es en contra del derecho que nos asiste como Estado de poder decidir sobre que los ciudadanos ilegales que se encuentran en nuestro territorio tengan que ser deportados. Le agradecemos mucho. Por supuesto, porque de eso se trata. Claro. En la medida que nosotros seguimos siendo el paritorio
de la nación haitiana y el contribuyente dominicano sigue pagando eso, y se emiten actas de nacimiento que dicen que esos ciudadanos nacieron aquí y se usan esas actas de nacimiento, aún siendo de extranjería, ¿Cómo no? para que esos ciudadanos no conocen Haití, que no pueden volver a Haití. Claro, Y que pueden hacer, claro. protestas detrás del Palacio Nacional diciendo que si ellos no son dominicanos, el presidente tampoco. Entonces, eso es lo que eso es una articulación. Permítame, Que no tiene que permítame. ver con el tema jurídico. Claro que sí. Permítame, Con la el doctor. presión de los intereses. Permítame, doctor José Ricardo Taveras, agradeciéndole por estar con nosotros, exdiputado de la Fuerza Nacional Progresista, exdirector general de Migración. Por favor, permanezca con nosotros. Lisette en estudio aquí con nuestro querido invitado, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, especialista, abogado migratorio, ex juez de los tribunales dominicanos. Y conocer la reacción ante lo que acabamos de escuchar, de lo que ha dicho el licenciado Taveras. Sí, José Ricardo lo que dice obviamente es correcto y yo lo endoso. Pero quizás complementar con algo que sería relativamente sencillo en cuanto a la toma de decisiones por parte de las autoridades para reducir el impacto de esta crisis migratoria que se está agravando. Porque el Estado haitiano, que está en una situación de falencia, actualmente ahora mismo tiene una situación de ingobernabilidad incluso dentro de una supuesta transición que fue facilitada por la comunidad internacional. Sí. Del Consejo Presidencial de Transición, que nombró un primer ministro, que es el señor Conil, el presidente de ese consejo acaba de ser destituido por el resto de los miembros de ese cuerpo colegiado. Es que es una tras otra. Y salimos de dos una. miembros más, es decir, Claro. de los 7, 3 hubo que cancelarlo porque tenían apenas meses y se metieron a robar a dos manos al señor LeBlanc, que la población lo conoce porque fue el señor que fue a la jarra, ONU el que tomó de y la agarró jarra. y se embicó de un jarro de Sí, sí. agua. En Muy palabras penoso. llanas. Lo Sí. cual demuestra que tiene muy buena educación y que leyó a Carreño. Sí, claro que sí, pero es que además, o sea, es un señor acusado de corrupción, no bien acaba de ser designado ahí y mira lo que hace. El punto es que imagínate un país sin autoridad y que no hay expectativas de que se estabilice en el futuro cercano. El drama migratorio va a continuar para la República Dominicana y República Dominicana tiene que apostar a que esta situación de falencia, tomando las decisiones correctas, no nos arrastre a una desestabilización también interna. Estamos en medio de una crisis económica con un paquete fiscal que el Sí. propio gobierno impulsa. Eso es Claro. la tinta de los periódicos sí, aún no sí. se ha secado con esas noticias. Así Estamos es. sentados en un barril de pólvora. En un barril ¿El de fósforo pólvora. quién sería? El barril de pólvora serían los apoderada. haitianos. Sí, bueno, Y pero el fósforo sería la reforma fiscal. claro, y obviamente la reacción natural de la población, que a nadie le gusta que le suban los impuestos. ¿Para qué van a ser mis impuestos? Porque una gran parte de los recursos presupuestarios en sectores que son esenciales, Cruciales, como educación y salud. y seguridad. Juan Miguel, Ay, una pregunta. se está yendo Perdóname, con el Lisette, problema haitiano. Adelante. ¿Cómo evalúas la designación? Dos preguntas en una. ¿Cómo evalúas la política migratoria que ha tenido el gobierno del presidente Luis Abinader y la designación del vicealmirante Lee Ballester al frente de la dirección No, la de decisión Migración? del general Lee Ballester es reactiva. Y a eso es que me quería referir de inmediato. Es decir, si no se complementa con otro tipo de decisiones que son relativamente fáciles de tomar por el gobierno, esto por sí solo lo que va a acarrear es una solución incompleta. Es decir, Es como poner un parcho. exactamente, porque deportas, pero no tienes control absoluto sobre la frontera aún. Un muro que no se terminó. Entonces, yo le quiero decir al gobierno lo siguiente. La migración está impulsada o afectada por los mecanismos de atracción de esta migración. Como el trabajo en la industria La salud, agrícola, la educación construcción que el y los Estado servicios dominicano que brinda. reciben. Claro, ellos van, que fue lo que dije en el primer segmento, el ser humano va donde puede Claro, encontrar claro. respuestas a necesidades. Claro. Entonces, el gobierno tiene que tomar una serie de medidas que ya fueron avanzadas y recomendadas por un pacto nacional por la defensa de la soberanía que cumplió 1 año y no se ha cumplido una sola de las propuestas que el propio gobierno que se ha reelecto se comprometió a hacer. Por ejemplo, En la aquellas crea- reuniones con todos los representantes Claro de que todos los sí. partidos. Por ejemplo, la creación de un fondo para la tecnificación y la mecanización en áreas de agricultura y de construcción es la única respuesta posible al impacto que va a tener la deportación o repatriación masiva de mano de obra haitiana, que está generando muchas distorsiones en la economía y en la sociedad dominicana. ¿Por qué? Porque desplaza mano de obra
nacional de esos sectores, que obviamente tiene los salarios más bajos. Entonces, pero tú no puedes parar la construcción ni puedes parar la agricultura. ¿Cómo tú compensas eso? Bueno, pues tecnificando y mecanizando. Para ello tienes que crear el escenario administrativo de estímulo para eso. ¿Y qué tal poniendo en orden, por ejemplo, la industria de la construcción y en la proporción del 80-20? Todo eso. Pero que eso es, atención, todo eso está escrito. Es lo más penoso. El sistema jurídico dominicano está lleno de normas. Aquellas que han resultado contraproducentes. Por ejemplo, la norma general 97-2007. ¿Qué es eso? O una norma de la Dirección General de Impuestos Internos que permite a los empleadores del sector, a los empresarios de la construcción, deducir el pago de nómina sin tener que decir a quién le pagaron. Claro. Y obviamente, ¿qué genera eso? Un mercado laboral oscuro en el que tú desplazas la mano de obra nacional, local. Y no tiene capacidad de poder tener el tema del 80-20. Claro, Deme y un eso minutico, genera un Juan Miguel, dumping. permítame saludar. José Ricardo Taveras, exdirector general de Migración, abogado. ¿Cómo valora la política migratoria del gobierno del presidente Luis Abinader y la designación del nuevo director de Migración, el vicealmirante Lee Ballester? José Ricardo, ¿me escuchas? José Ricardo Taveras, exdirector general de Migración. Estoy escuchándote, Víctor. José Ricardo Taveras, exdirector general de Migración, exdiputado. ¿Cómo valora la política de migración del actual gobierno del presidente Luis Abinader y la designación del nuevo director de Migración, el vicealmirante Lee Ballester? Bueno, si no entendí mal, entiendo porque hay una interferencia. Me preguntaba sobre la política del gobierno y la designación del contraalmirante Lee Ballester. Así es, vicealmirante. Creo, el vicealmirante, sí. Me alegra mucho su designación, es un oficial muy correcto, tiene muy ponderado, una hoja de servicio de mucho prestigio y creo que tiene todas las condiciones para hacer una gran gestión en la Dirección General de Migración si le dan los recursos para que Migración pase a ser una institución operativamente fuerte. Pero si no es financieramente fuerte, ni el migrante ni nadie va a poder hacerlo. Claro. En segundo lugar, en cuanto al tema del gobierno, me parece, yo tengo una visión bastante crítica de la posición del gobierno, igual que cualquier dominicano se alegra de que se anuncie que se va a deportar. Sin embargo, yo creo que la política anunciada es poner el burro detrás de la carreta, porque nosotros sabemos que la frontera está deglutida, que no existe, que ahora mismo está formalmente cerrada y sin embargo ya es un escándalo donde andan los videos incluso de qué manera se burla, se cierra, se abre de noche y todo esto está a la luz del día. Hace falta que el presidente se reúna con el Estado Mayor y le eche un par de San Antonio y le dé a la mesa como hacía el doctor Balaguer. Pero que no hace falta solamente eso. Hace falta, por ejemplo, creo que ustedes estaban hablando de eso, pero que una especie de política integral y que no se instrumentalice este tema, porque por ejemplo, en medio de una reforma fiscal, una reforma constitucional, se lanza esta política y las redes están bastante divertidas con el hecho de que hay movilización recogiendo pianos y ocurren eventos como estos que distraen de ese tema que es el más importante en cuanto al Congreso en este momento. Yo no quisiera que se repita, que el gobierno entienda que puede seguir usando eso tema de escape en determinadas situaciones y que le dé la seriedad que tiene. Él tiene un discurso adecuado, pero el problema es cómo tú puedes asimilar el discurso del presidente Abinader, que reclama una comunidad internacional, y por el otro lado está gobernando con todos los pro-haitianos. Pero además de eso, no es solamente eso. Ese reclamo es un reclamo inconcluso, porque la estrategia de la República Dominicana debe ser que todas las políticas migratorias tiendan a que se busque una solución
a los problemas de Haití en Haití. Claro, Tú no de puedes aquel lado de la aprovechar, frontera. por ejemplo, Claro, la visita claro. del secretario de Estado de los Estados Unidos. Y no decirle ahí en el Palacio Nacional, en su cara, vamos a cerrar las maternidades, vamos a cerrar las Claro, escuelas, claro, la totalmente. frontera la vamos a blindar y vamos a perseguir la corrupción en la frontera. Así Y voy es. a nombrar un jefe de Estado Mayor y un ministro cada 15 días hasta que encuentre el liderazgo en capacidad de que esto Muchísimas funcione. gracias. Porque estamos dispuestos a seguir haciendo sacrificios por Haití, pero Claro. para que Haití se redima en Haití, para Claro, que haya un muchísimas pequeño gracias. plan Marshall para Haití. Así Pero es, así es. Muchísimas esta gracias. situación de indefinición. Muchísimas gracias, José Ricardo. De decir y hacer una cosa diferente. Yo tengo una visión crítica. Muchísimas gracias. Así es. Muchísimas gracias, doctor José Ricardo Taveras. Un fuerte abrazo, amigo querido, abogado, exdiputado y exdirector general de Migración. Bendiciones para usted. Muchas gracias por habernos expresado su mirada sobre este controvertido tema de las deportaciones. Y nosotros retomamos aquí la conversación con el doctor Castillo Pantaleón para un último planteamiento. Escuchadas las posiciones, las explicaciones con tantos puntos coincidentes, podríamos decir que, digamos, las estructuras de las fundaciones zapatas en las construcciones japonesas se diseñan como una red a propósito de los sismos, de manera tal que haya un movimiento homogéneo y ningún elemento se desplace. Parecería que aquí, a nivel de los estamentos públicos y con relación a la posición y coherencia e instrucciones del presidente, no existe esa red, sino que él está en una posición y otros elementos funcionan al libre albedrío. Mira, esa es la principal queja que yo le he manifestado al gobierno. Cuando se hizo el pacto, yo fui la única persona de todos los participantes que públicamente dijo que no iba a firmar eso, porque yo decía, bueno, pero si no se está cumpliendo la ley, Claro. ¿qué fuerza jurídica vinculante e imperativa por tener un pacto que no tiene fuerza de ley, que no tiene ningún tipo de valor jurídico, salvo el compromiso de quienes lo suscriben? Bien, atención. En la Ley General de Migración está establecido cuál es el mecanismo para que el Estado actúe de manera articulada. Se llama Consejo Nacional de Migración. ¿Sabían ustedes que en 4 años, bueno, vamos para 5 ahora, el Consejo Nacional de Migración no ha dictado una sola resolución, que su conformación es multiministerial, porque ahí está el Ministerio de Defensa, el de Salud, el de Educación, Pero todos están. Eso es impresionante. Eso es impresionante. Pero ¿tú sabes por qué? Porque el secretario de ese organismo, el que levanta las actas, Ajá. es una persona muy conocida, se llama Wilfredo Lozano. Entonces tú tienes, es como un juez que dicta una sentencia, pero el secretario no se la hace. ¿Quién es que manda al final de cuentas? No, el primer mandatario y el consejo per No, se. quien manda es ese, porque bueno, tú dices es la el que prepara el práctica, acta. Claro. Qué lamentable esta situación. Juan Miguel, muchísimas gracias por haber Hasta las estado con elecciones así, nosotros. acta mata voto. Acto, sí, así mismo, Sí, así mismo es. eso es así. Juan Miguel, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias por habernos Gracias a expresado ustedes. su mirada sobre este controvertido tema de las deportaciones. Bueno, entonces... Vamos a conectar en directo con Luna Llena, que ya está listo para ofrecer, después de esta mirada, otras miradas más flexibles, más alegres, más entusiastas, porque de eso se trata la vida, un equilibrio. Disfruten este programa.